Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos aquí una vez más para compartir contigo una palabra de edificación. Joven que me escucha, te saludamos y te bendecimos. Hoy estoy en compañía, es un honor para nosotros tener a una pareja de jóvenes líderes y están capacitados para hablar del tema el cual nosotros vamos a impartirle a cada uno de ustedes. Vamos a estar dejándolo para que ellos les saluden y ustedes puedan conocerlo. Bendiciones. Esperamos que el tema que hoy vamos a compartir sea de gran bendición para ti que estás ahí. No te muevas de tu asiento, que el Señor tiene palabra de bendición para ti. Amén, que Dios le bendiga a todos los que escuchan esta hermosa tarde. Estamos aquí para compartir un tema muy profundo y agradable que va a ser de mucha bendición y edificación para los que nos están mirando a esta hora de la tarde en este programa juvenil, y que Dios le bendiga. Amén. Sus nombres son Wandy y Yuleisi, son una pareja de esposos, ellos bendecidos con una niña, con una trayectoria, con responsabilidad y base de lo que nosotros vamos a hablar. Cada uno de nosotros, Dios demanda de nosotros tener temor a Él. La palabra del Señor habla en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy te vamos a hablar cómo podemos ser jóvenes temerosos del Señor. Es algo que nosotros no es algo simple, es algo que va más allá. El temor es un respeto hacia Dios, que ahora muchas veces en las iglesias, en todo donde nosotros nos manejamos, se ve como si no fuera nada, pero el temor es un respeto a las cosas, reverencia a las cosas de Dios. Vamos a leer este tema, el Salmo 19:9, que dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El Señor, lo único que demanda de nosotros es el respeto a las cosas de Él, sagradamente y guardado para Él. Wandy y Yuli, ¿qué ustedes le pueden expresar a esos jóvenes con respecto a lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos nosotros ser jóvenes temerosos del Señor en este tiempo tan difícil que estamos viviendo? Amén. El primer principio del temor es el respeto, no es miedo, porque la gente confunde temor con miedo. El temor hace que tú tengas cierto respeto hacia Dios, que donde quiera que tú estés, tú lo vas a reverenciar sin que nadie te esté mirando. Porque puede ser que yo tenga temor de Dios en parte, en mi iglesia, en mi círculo donde me conocen, pero donde no me conocen, a mí se me olvida el temor de Dios. Entonces, el temor es un respeto que se mantiene donde quiera que tú estés. Puedo poner un ejemplo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel fueron llevados cautivos desde muy joven, desde Jerusalén a una tierra pagana llamada Babilonia, donde se adoraban dioses extraños y dioses paganos, donde sus padres no estaban ahí con ellos, pero ellos tenían algo dentro de sí que era el temor a Dios y el temor a Jehová, y aún estando lejos de su tierra, sin familia, sin nadie, ellos se mantuvieron íntegros a no adorar otros dioses que no fuera el Dios de la Biblia, el Dios que le habían enseñado. Así mismo se manifiesta lo que tú dices, que a veces nosotros como jóvenes pensamos que nada más el temor se puede manifestar en la iglesia mientras estamos adorando, mientras estamos en el culto, escuchando la palabra, y no es así. La reverencia a Dios se muestra en todos los ámbitos en el cual nosotros nos movemos, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en la escuela. Cada uno de nosotros debe de dar respeto a lo que usted le está sirviendo. Amén. Porque de qué nos sirve a nosotros decir que le servimos a Dios y de nuestra boca salen palabras vanas. Que ¿dónde quedará el testimonio de que nosotros guardamos al Señor? Yuli, habla un poco de este tema. También en la Biblia podemos encontrar un joven que se consagró para Dios. Dice la palabra del Señor en Job: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese es uno de los jóvenes que podemos ver en la Biblia que fue apartado para el Señor, se consagró y tuvo un gran temor. La Biblia lo destaca ahí con gran énfasis. Así el Señor quiere que nosotros tengamos un temor a su presencia, que no simplemente estemos con temor dentro de la iglesia cuando se nos habla algo, sino que el temor habite en nuestras vidas. El temor del Señor es simplemente hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos respetando lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él demanda de nuestras vidas. Y no es tan difícil tenerle temor a Dios, simplemente hay que pedirle a Dios que nos permita hacer su voluntad y que siempre caminemos bajo ese mandato que el Señor quiere. No seas uno más del montón. Vamos a aprender a reverenciar al Señor con nuestra actitud,
con nuestra manera de vivir y nuestra forma de caminar y hablar donde quiera que estemos. Aniuska. Así es. El temor se basa de muchas cosas en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos con el temor de Dios? Leyendo su palabra. La palabra de Dios es la que nos revela la reverencia al Señor. Hay otras cualidades que podemos nombrar: ser fiel a Dios, tener reverencia al Señor, etcétera, y cumplir con los mandamientos que Dios nos exige. ¿Cómo nosotros podemos incrementar eso en nosotros como jóvenes, ser jóvenes temerosos de Dios? ¿Cuáles son los puntos específicos que nosotros podemos implantarnos a nosotros para poder ser ese joven que Dios está buscando? Amén. Yo creo que el primer principio de todo es el amor a Dios. Por eso la palabra de Dios en los 12 mandamientos especificó el primer mandamiento y dijo: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas aumenta el temor, porque cuando tú amas algo, es difícil que tú traiciones eso que tú amas si lo amas de verdad y sobre todas las cosas. O sea, lo estás poniendo a Él por encima de lo que sea que te rodee, por encima de las presiones de la vida, por encima de la dificultad, por encima de la enfermedad. Entonces, tú estás amando algo por encima de todo y ese amor te hace mantenerte fiel a esa persona. Así es. Vamos a ver un consejo que una persona predicando le da a unos jóvenes. Póngale mucha atención, que va conforme al tema que estamos tratando. Chicos, a la mayoría de ustedes les doblo la edad, aunque no parece. Fui un joven como ustedes. Tuve las mismas tentaciones que ustedes, de abandonar la fe y de vivir una vida hipócrita. Pero me di cuenta que lo único que valía la pena era amar este libro. Era comerme este libro, memorizar este libro, transcribir este libro, estudiar este libro, obedecer este libro, porque este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. Quiero pedirte un favor, quiero pedírtelo de rodillas. Ama este libro. Ama la palabra. Obedécela. Vive por ella. No permitas que nadie que venga a decirte algo contrario al libro, a sus principios. No puede ser tu amigo. Cualquiera que te habla algo contrario a esto es del mismo infierno, es del mismo diablo para destruir tu vida. Si amas esta palabra, la lees, la devoras, la memorizas, la transcribes, la estudias, la obedeces, la compartes, ustedes serán la generación que va a influenciar esta nación, este reino, que es un reino dividido de acuerdo al diseño que vimos. Ustedes podrán influenciar a esta nación. Ustedes podrán llegar a posiciones de gobierno donde no van a ser corrompidos, no van a llegar a transear, no van a llegar a quitar nada a nadie. Serán gente que haga las cosas correctamente. Levanta tus manos al Señor. Y habla con el Señor de tu propio corazón. Habla, pero habla, que tu voz se oiga. Habla, que tu voz se escuche. Hablas un pacto con Dios. Señor, yo quiero vivir como Daniel. Yo quiero vivir como Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero vivir como estos jóvenes que hicieron un pacto contigo. Gloria a Dios, excelente reflexión que pudiste ver, tú que estás ahí sentado viendo en las redes sociales, donde quiera que sea. También en la Biblia podemos encontrar otro joven que, aunque falló, porque no somos perfectos, pero sí tuvo un corazón contrito delante de la presencia de Dios. En el Salmo 51 podemos ver cómo David implora el clamor de Dios, pidiendo la misericordia, y que aunque dice en un versículo ahí, redacta que aunque
el pecado esté frente a él, él se arrepintió delante del Señor y mantuvo ese temor y se arrepintió de una manera que Jehová pudo llegar sus lágrimas delante del Señor y fue perdonado delante de la presencia del Señor. Tú que te encuentras ahí sin el temor del Señor, pídele a Dios que se devuelva ese temor a tu vida, que Dios lo puede hacer. Siempre y cuando venimos ante Dios con un corazón contrito y humillado, dice que Él jamás lo desprecia. Si te encuentras en esa posición, lee el Salmo 51 y el Señor te va a escuchar de manera especial. Aniuska. Así es. Yo iba a tocar ese punto de David, que David, aunque él estaba rodeado de personas que levantaban altares a dioses paganos, él siempre se enfocó en tener respeto a las cosas de Dios, a la casa de Dios. Cuando la presencia de Dios, que antes estaba representada en la arca, en el arca del pacto. En el arca del pacto. Entonces, ahí mismo, él se fue a una ciudad que estaba allá en Obededón, fue bendecido, y él luchó hasta que el arca del pacto llegara a la casa de Dios donde debía de estar. Danzó grandemente, dice que se le veían sus ropas vil, y eso lo hace una persona que tiene respeto a las cosas de Dios. En Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera, lo dije ahorita y lo reitero: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener respeto al Señor, tener temor al Señor reverente, nos trae a nosotros esa sabiduría que nosotros desconocemos. Porque cuando una persona tiene ese respeto a Dios, Dios lo hace sabio, lo hace prudente y camina bajo los preceptos de Dios, amando siempre su palabra, y será una persona que te va a dar notar. Tu palabra no va a pasar por apercibido, tu palabra va a tener peso, porque en ti se va a reflejar la templanza del Señor. Wandy. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, creo que versículo 9, hace una pregunta, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y más adelante contesta, dice: con guardar sus mandamientos, su palabra. De la única manera que nosotros podemos limpiar nuestro camino y aumentar el temor de Dios es guardando lo que Él escribió en sus palabras. Creo que es la única forma de uno poder mantenerse siendo respetuoso de Dios, porque está llevando el orden de lo que Él quiere que uno lleve. Así es, la palabra del Señor habla que nosotros somos el altar de Dios, y si nosotros somos el altar de Dios, nosotros debemos de ser reverentes al Señor a quien estamos sirviendo. Julie, ¿puedes aportar algo más con respecto a lo que estamos hablando en este momento? Amén, y vamos a aclarar, ahorita lo dijeron, pero vamos a aclarar un poco más sobre temor y miedo. Temor secular es obediencia, miedo y terror, pero el temor bíblico podemos ver que es una adoración y reverencia. Nuestra adoración, con el temor que tenemos, adoramos al Señor. Con el temor que tenemos nosotros, reverenciamos al Señor. Vamos a pedirle a Dios cada día que nos ayude a adorarlo por medio del temor que Él implora en nuestras vidas, con esta reverencia que podemos dar delante de la presencia del Señor. Hay jóvenes ahí presentes que están en la iglesia y que desean ser personas temerosas para ser usados por Dios. No simplemente es ir a la iglesia por ir. Hay jóvenes que nada más son santos cuando van a la iglesia, que dicen: no, después que salgo de la iglesia vuelvo a ser lo que eras. Y es momento de que tú comiences a levantarte con el temor reverente ante el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte como una fuente, que de tu interior corran ríos de agua viva. Y si, ¿cómo Dios va a comenzar a usarte si en tu escuela, si donde tú te manejas, tú no das testimonio de que tú eres un joven que le sirve al Señor? Aunque cueste servir al Señor, tenemos recompensa grande, y nosotros debemos demostrar ese respeto al Señor, que los demás digan: ese joven le sirve al Señor, ama las cosas de Dios, pero sobre todo hace la voluntad de Dios. ¿Cómo tú le vas a hablar a otro joven que esté en la droga cuando tú no muestras el respeto que debes a Dios? No va a tener fundamento, no va a tener testimonio, no va a tener tu palabra, no va a tener base, y no va a hacer el efecto que Dios quiere que haga. Dios va a levantar una generación en los últimos tiempos que va a manifestar la gloria de Dios. La palabra dice
que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y se va a levantar una generación que no le va a tener miedo a ningún demonio, ni principado, a ningún satanista, que va a vivir bajo la cobertura de Dios, y Dios le va a dar el poder de que ellos puedan vencer, porque Dios necesita jóvenes como tú y como yo, que estén decididos a cambiar y mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra y donde tú te muevas. Wandy, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes que están ahí presentes, que desean vivir bajo el temor de Dios, pero hay algo que lo acusa, que lo aferra, que desean desligarse de eso? ¿Qué tú le puedes decir? Mira, la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y una de las formas que yo puedo entender de que el hombre puede honrar a Dios es muchas veces sacrificando su propio yo y sus deseos para agradar al que lo llamó. O sea, José, cuando estaba en Egipto, sacrificó un momento de placer para luego tener un momento en el palacio. Si no sacrificamos los momentos de placer y ahora no vamos a coronar nunca en un palacio, simplemente seremos mendigos que estaremos a las orillas de los palacios porque no sacrificamos un momento de placer en la vida. Le dejó la ropa a la mujer de Potifar, le dijo, no, yo me voy, pero esa recompensa vino de la mano de Dios. Al final él terminó siendo el segundo en el reino y Dios recompensa a aquellos que le honran. Amén. En dos palabras, Julie, darle una conclusión a este tema, diciéndole a los jóvenes, puede hacer esto y esto para que viva con temor a Dios. Amén. Como decíamos de la reverencia, con tu reverencia tú puedes tener el temor del Señor. Dice una frase que integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. Muchas veces nosotros no estamos delante de alguien y tenemos temor de hacer algo. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer algo y no lo hacemos. Vamos a pedir que siempre ese temor se mantenga en tu vida y en mi vida. Amén. Terminamos con esta palabra que dice en Salmos 2:11, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima, Dios mediante. Ay.